internacional. Y más que esto, creo que estamos todos en la misma vibra de ver a América otra vez jugar un Mundial de Clubes. Nos dolió mucho, ¿no? No conseguimos meter a América porque teníamos la clara sensación de que este equipo lo merecía por todo lo que venía haciendo en la liga, por el nivel que llegamos en torneos pasados. Y la nítida sensación que nos escapó, ¿no? Más de una vez, cuando ves el elenco y ya entiendes que tienes no mínimo dos jugadores para cada posición, te sientes tranquilo en el sentido de que si pierdes uno u otro en algún momento por alguna lesión o alguna otra cosa, vas a estar bien arropado con el grupo que montamos. Bienvenidos a Equipo F. Bueno, varios meses después, aquí están los efectos secundarios de aquel partido contra Los Ángeles, ¿no? Jardine como que ha tardado en expresar con toda claridad la importancia que ha tenido el que el América no haya podido ir al Mundial de Clubes para todas las partes internamente. Ricardo Puig, Ricardo Peláez, Roberto Gómez Junco, empecemos con el América y así de bote pronto, Roberto, da la impresión de que Jardine está, por si hubiera dudas, más empoderado que nunca, ¿no? Brasileños al América, cosa que no había ocurrido en su administración, con la salida de un directivo que tenía toda la confianza de Santiago Baños. Ahí hay un mensaje, ¿no? Así es, buenas tardes, sí, muy claro el mensaje, con el aval que se ha ganado Jardine, ¿no? Para renovar al equipo, bueno, que salgan 3 o 4 piezas y tú dinos a quién quieres. A mí me parece completamente legítimo y benéfico en este caso para el América. Esto sí se ve una revitalización ahí en el ánimo, en el fútbol. Ya recuperaron gran parte de su fútbol ante el Monterrey, al que creo que debieron golear, ¿no? Por la diferencia en cuanto al fútbol desplegado. Y sí se ve ya esta urgencia, ¿no? De ganar en un torneo internacional. Esa oportunidad fallida en Los Ángeles, con el tiempo encima, con varios torneos, se quedaron a medias en todos lados, ¿no? Ahora ya más tranquilo en América, creo que sí irá con todo por ese título de CONCACAF, en donde hay equipos mexicanos muy fuertes también. Ahí están Toluca, Tigres, Cruz Azul, que están los 5 apuntadísimos, ¿sí? Y tiene Jardine ahora, Ricardo, pues más exigencia, porque a ver, si había cierta controversia, si fuera el caso de que varias manos se metían, varias opiniones, ahora hay un solo canal que debe ser respetado, el del técnico. Y me llama la atención, un jugador de 29, otro jugador de 30 años. Opciones de compra, son préstamos esta vez. El América estaba echado para adelante y compraba a Alexis Gutiérrez por 5 y más atrás eran de a 5, de a 7, de a 8. Parece que hay una política presupuestal en la parte deportiva de la dirigencia que es distinta. Y estos jugadores se tienen que ganar, digamos, con base a sus resultados, la oportunidad de que el América los compre. Ahora, vienen con mejores sueldos de los que finalmente devengaban en Brasil, porque le tiene que convenir al jugador, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. No es lo ideal, yo no comparto darle. ¿No te gusta? No, es que no le tienes que dar las llaves del equipo al técnico. Es que hay un presupuesto, hay un director deportivo que elige al técnico y juntos los dos, Santiago Baños con Jardine, eligen a los refuerzos con base en ese presupuesto. Jugadores de cierta edad ya no, mejor otras opciones, opción A, B, C, y si no se puede traer a este. Yo no diría que ni Santiago Baños solo, ni el técnico solo. Es una situación que tienen que platicar, que tienen que llegar a un acuerdo y con base en ese presupuesto traer a los jugadores. Entonces, yo no comparto ni que el director deportivo los traiga, ni que el técnico los traiga. Tiene que ser compartido. Veo muy satisfecho con su plantel al técnico, veo que dijo en la fecha 4, ya cumplió, en la 4 y en la 5 ya ganaron. Veo que ya les llamaron la atención desde arriba, porque eso era evidente desde hace tiempo en aquella comida o cuando haya sido. Ya le vamos muchos títulos locales, pero yo quiero la vitrina internacional, cosa que en el América no se ha ganado nada desde hace mucho tiempo. Entonces necesitan enfocarse en la CONCACAF, ganarla para volver a ser el número 1, porque hoy están empatados con Cruz Azul en el número 1, y después ir al Mundial de Clubes, que te deja mucho prestigio, que es lo que quiere el dueño, y después mucho dinero también. Yo creo que entonces a lo mejor el mensaje o la lectura de esto, Ricardo, es que habían dejado de lado a Jardine, quizá no lo habían considerado como se debía. Y ahora a lo mejor... Jardine avalaba.
Pues sí, pero palomeaba más que él decir esta es mi propuesta y esto es lo que quiero. Hoy parece que mete más las manos y suena razonable porque el tipo tiene crédito. A mí me queda muy claro, cuando Emilio Azcárraga se deja ver en un restaurante con Jardine y con Santiago Baños, ahí hay un mensaje claro, ¿no? Porque no es una reunión en su oficina, es una reunión que él no llama a los medios, pero él sabe que lo van a ver. Entonces, quiere que se vea que la relación entre él y el propio entrenador tiene otra dimensión o empieza una nueva etapa, ¿no? Donde hay mayor importancia para las decisiones del técnico. Entiendo que en su momento esto también hace que Santiago pase un poco, digamos, a un segundo plano, ¿o no? Pues puede tener esa lectura. Buenas tardes para todos. Sí, que fue un tema directamente entre Jardine y el dueño del equipo probablemente, y que la presidencia deportiva, en este caso de Santiago, porque el director deportivo quedó sacrificado en el Inter de todo esto, hay que recordar también esa decisión de Diego Ramírez, a lo mejor no participó todo. Yo creo que Santiago está lo suficientemente bien colocado, parado y reconocido en América, porque creo que el trabajo de Santiago Baños también hay que exaltarlo a la hora de hablar de lo que ha conseguido América en los últimos años, como para que entre los tres hayan diseñado, ¿no?, diagramado hacia dónde queremos ir, cómo van a ser nuestras prioridades, dónde vamos a apostar, dónde vamos a priorizar y hacia dónde queremos apuntar en el mercado. Tampoco es en vano aquella declaración del propio dueño del club cuando la semana pasada dice no vamos a comprar por comprar, vamos a pensar bien las operaciones. Está claro que el asunto presupuestal está limitado hoy porque tienen que terminar una obra que es prioritaria, que tiene que ver con la Copa del Mundo y es la entrega del Estadio Azteca como sede principal del torneo. Ahí se está yendo buena parte del dinero. Tampoco es casualidad que estas operaciones lleguen en esta circunstancia de préstamo, calidad de préstamo, porque tampoco hay, creo yo, la fluidez a lo mejor para liquidarlas en este momento al chas, porque tienes que terminar la obra del Azteca. Entonces ahí se da un colchón a América tal vez con estos futbolistas, se da este margen de pues, los probamos, si nos funciona los compramos, si no nos funciona pues veremos qué hacemos. Al final creo que América atiende bien las necesidades, atiende bien el mercado y le cumple, no quiero decir un capricho, un gusto personal a Jardine, pero oye, se lo ha ganado el tipo de decir, tráeme futbolistas que a lo mejor se identifiquen más fácil conmigo, a los que yo les pueda llegar más fácil por un tema de idioma, de cultura, de identidad, de que ya los conozco. Se habla mucho de que Jardine y su cuerpo técnico dirigiendo a la Olímpica de Brasil habían visoreado a más de 800 futbolistas en Brasil, ¿no? Y que tenían informes muy completos de muchos de ellos. No sé cuántos de ellos entren o sean ahora estos que llegaron a América, pero bueno, el tipo sabe lo que está pidiendo, lo que está conociendo, y creo que América simplemente le cumple a su técnico lo que él entiende era una necesidad para este torneo. Y además al técnico le exiges más en función de a qué nivel lograste satisfacer sus requerimientos, ¿no? Eso claro, es, la exigencia ahora. Según entiendo, aquí dentro del presupuesto salen más baratos que de costumbre, claro, con la duda de que se hará buena la opción de compra, etcétera, ¿no? Creo que nada más en el caso de Espinosa no era su principal alternativa. Se había hablado de Fuentes, ¿te acuerdas? Se habló toda la semana pasada de Fuentes. Y ayer decía Jardine, bueno, y ya tengo dos por posición. Porque Borja por izquierda, dices, ¿por qué buscas un lateral izquierdo? No, bueno, él pretende establecer esa competencia como la tiene en otras posiciones. Me parece muy sensata esa decisión. Claro que debe participar, en este caso Santiago Baños, pero sí debe llevar mano en cuanto a los requerimientos. ¿Con qué plantel estaría yo más a gusto? ¿A qué plantel me comprometo yo a hacerlo jugar mejor? Jardine, además con el crédito adquirido durante y sí había 6 pasado, torneos, ¿no? Creo que cuando comparabas el plantel de América el semestre pasado, ya creo que un par de torneos hacia atrás, comparabas el plantel de América con esta que es obligatoria comparación entre los 5 que ya lo sabemos todos, que son curiosamente los 5 que van a pelear el título de CONCACAF. O sea, no en vano estos 5 que dominan el campeonato mexicano son los 5 que van a buscar ser campeones de CONCACAF, y entre esos 5 va a salir el campeón de CONCACAF, no va a haber otro distinto a ellos. ¿Sí? ¿Los ves por encima de los de equipo del MLS? Sí. Pero bueno, América de esos 5 sí creo que nos dejaba esta sensación que era el que en profundidad de plantel tal vez se había quedado más corto, ¿no? América se había ido quedando más corto, y hoy no sé si lo mejor en calidad, pero ya vuelve a tener lo profundo, lo vasto de plantel que necesita. Por lo menos parece que tienes más soldados. Sí, en el caso de los dos brasileños, hay que decirlo con toda oportunidad, ¿no? En el caso de Veiga y en el caso de Lima, estamos hablando de jugadores que ya no son punta en el Brasileirao. No, o sea, claro que no, ya no estarían acá. Bueno, por eso, ya no habría dinero que incluso
pudiera darse con un préstamo y opción de compra. Son jugadores que tienen un cartel en Brasil, que están probados, que han tenido mejores o peores momentos y que vienen al América a buscar, digamos, un último tirón con una muy buena expectativa en esta liga y con un buen cartel, ¿no? Vienen a ganarse, esto es importante, vienen a ganarse la continuidad. Con un técnico brasileño parece que es muy congruente todo, porque si te trae Jardine y son dos brasileños que ya están sobre el filo de los 30 años, vienen a tratar de extender pues el mejor final posible de sus carreras en cuanto a ingresos, perdón. Y sí hay ciertas dudas sobre cómo van a funcionar. En el caso del uruguayo, es un chico de 21 años que dicen, claro, que dicen que vendría un poco a cubrir todo lo que en su momento en América quería encontrar en Sanabria. O sea, que buscan que este jugador se convierta en el Sanabria que no pudieron tener. Pero es un jugador efectivamente muy joven, que no ha jugado más que en Uruguay, pero que juega toda la banda izquierda. Ahora, lo que dice Roberto, más un carrilero, ¿no?, que un lateral. Más un carrilero y otra vez más un cuate que sabe a la ofensiva, que tenga esta sensación de marca, de defensa, ¿no? Entonces es muy interesante, porque yo lo que sí creo es que esto está estratégicamente diseñado para presionar a los que ya están. O sea, los que ya están tienen que ratificar su condición de titular contra esta competencia deportiva. Es competencia deportiva. En cada posición, Borja, ¿con quién competía? Con nadie. Entonces te trajeron a una competencia. No sé cuánto se va a Fidalgo y traen un jugador de condiciones distintas, pero en la misma posición. Y lo que me llama mucho la atención a mí es, ya utilizó Jardine 2 o 3 veces el volver a las bases, el regresar. O sea, ¿que se regresar perdió? a dónde? ¿Qué se perdió? Exacto, ¿en qué momento lo perdiste o lo dejaste de hacer para tener que regresar a eso? Entonces, esa palabra me llama mucho la atención, y lo digo principalmente por el 10, por Valdés, por ese jugador que todo el mundo le daba la pelota, y que él con el cabecita, y por acá con Cendejas, y por allá con Henry, y era un América muy hecho, espectacular, con una ofensiva poderosa. Entonces están regresando a algo que en algún momento dejaron ir, ya con Veiga, ya tienen a Henry, ya tienen a Cendejas, ya tienen a Brian, y van a completar el plantel con esto. Yo lo veo bien, tienen contenciones fijos, dos, Jonathan y el nuevo jugador Dourado. Veo la defensiva más sólida con las opciones que tienen. Se ve muy bien el América. A mí lo que me gustaría que pasara, y nomás me faltó el mando medio. Hay un mando. Cuando el calendario marca Clásico Nacional, todo se distorsiona. La narrativa se acelera, las emociones se desbordan y la conversación gira únicamente alrededor de un solo partido. Pero dentro del Club América el discurso es distinto, más frío, más calculado. Porque antes de pensar en Chivas, antes de hablar de revancha, presión o historia, el América tiene una obligación inmediata: jugar bien y responder ante Olimpia. Ese es el primer paso del proceso. Y no es menor. En Coapa entienden que los clásicos no se ganan solo con palabras ni con recuerdos del pasado. Se ganan con funcionamiento, con orden y con convicción colectiva. Por eso, aunque el ruido externo ya hable del clásico, el cuerpo técnico y el vestidor tienen claro que el partido ante Olimpia no es un trámite, sino una prueba clave dentro de un calendario exigente. América llega a este punto de la temporada con cuestionamientos abiertos, no por falta de talento, sino por irregularidad. Momentos buenos, lapsos de desconexión y una sensación constante de que el equipo aún no alcanza su techo. Y en ese contexto, enfrentar a Olimpia representa mucho más que un compromiso internacional. Es una oportunidad para ajustar piezas, recuperar confianza y reafirmar una idea futbolística. El mensaje interno ha sido claro. No se puede pensar en el clásico si antes no se corrigen errores. El América necesita volver a dominar los partidos desde el juego, no desde el escudo. Necesita controlar los tiempos, ser más sólido en defensa y sobre todo ser más contundente, porque los clásicos no perdonan fallas. Y llegar a un clásico sin certezas es jugar con fuego. Olimpia aparece entonces como el escenario ideal para medir avances reales. Un rival con oficio, con intensidad y con experiencia en competiciones internacionales. Un equipo que no regala espacios y que exige concentración total. Justo el tipo de rival que obliga a la América a tomarse el partido en serio. En el análisis interno, este duelo sirve para varias cosas. Primero, para observar el comportamiento defensivo del equipo, uno de los puntos más señalados en las últimas semanas.
La pelota parada, las marcas en transición y la comunicación entre líneas han sido temas recurrentes en los entrenamientos. No se trata de inventar nada nuevo, sino de volver a lo básico: orden, perfil correcto y lectura de juego. Segundo, para evaluar el mediocampo. América ha tenido tramos donde pierde el control del partido demasiado rápido, donde se parte en dos y permite que el rival crezca. Frente a Olimpia, el reto es sostener la posesión con intención, no solo circular por circular, sino avanzar con sentido y proteger la espalda de la defensa. Y tercero, para recuperar la confianza ofensiva, porque el América genera, pero no siempre concreta. Y esa diferencia en partidos grandes suele ser definitiva. El proceso previo al clásico no comienza el lunes siguiente, comienza ahora, con cada pase, cada recorrido y cada decisión ante Olimpia. Mientras tanto, afuera, el entorno ya calienta el clásico. Comparaciones, burlas, estadísticas, rachas. Pero dentro del club saben que mirar demasiado lejos suele ser el primer error. El América no puede permitirse llegar al clásico con dudas, ni físicas, ni mentales. La preparación también pasa por el manejo emocional. El Clásico Nacional es un partido que se juega 2 veces, primero en la cabeza y luego en la cancha. Por eso, el cuerpo técnico ha insistido en mantener al grupo enfocado en el presente, partido a partido, objetivo a objetivo. No es casualidad que el discurso sea mesurado. No hay promesas grandilocuentes ni declaraciones incendiarias. Hay trabajo silencioso y correcciones constantes. Porque el América sabe que cualquier error se amplifica cuando enfrente está Chivas. Y aquí entra otro punto clave del proceso: la lectura del momento del rival. Chivas llega con paso perfecto, confianza alta y un entorno favorable, pero también con presión. Porque cuando todo parece salir bien, el margen de error se reduce. El América, en cambio, llega con más cuestionamientos, pero también con la posibilidad de crecer desde la adversidad. En Coapa, no ven al clásico como una revancha emocional, sino como una oportunidad deportiva. Una oportunidad de demostrar que el proyecto tiene bases sólidas y que el equipo puede competir al más alto nivel cuando realmente importa. Pero para eso, primero hay que responder ante Olimpia. El partido internacional también sirve para definir jerarquías internas, para saber quién está listo para asumir responsabilidad en momentos de presión y quién todavía necesita tiempo. El 11 que enfrente a Olimpia no solo buscará el resultado, buscará enviar mensajes. Mensajes hacia afuera, sí, pero sobre todo hacia adentro. Porque el clásico no se improvisa. Se construye con sesiones tácticas, con correcciones puntuales, con análisis de video y con decisiones difíciles. Se construye cuando un jugador entiende su rol y lo ejecuta sin excusas. Se construye cuando el equipo responde como bloque y no como individualidades aisladas. El América sabe que el margen de error es mínimo, que cualquier desatención será castigada. Por eso, el enfoque está puesto en recuperar la identidad, intensidad, presión tras pérdida y verticalidad bien entendida. No se trata de salir a arrasar. Se trata de ser inteligentes. El proceso también incluye la gestión física. El calendario es apretado y el desgaste acumulado pesa. Por eso, el cuerpo técnico ha dosificado cargas y ha priorizado la recuperación. Llegar bien al clásico no solo es cuestión táctica, también es cuestión de piernas. Pero insistimos, antes del clásico está Olimpia. Ese partido define el tono de la semana. Define el ánimo del vestidor, define la confianza con la que el América se parará en la cancha el sábado. Ganar jugando bien es el escenario ideal. Perder o sufrir más de la cuenta. En cambio, abriría dudas innecesarias. Y el América no quiere dudas, quiere certezas. Quiere llegar al clásico con un plan claro, con roles definidos y con la sensación de que el equipo va en crecimiento. Porque los clásicos no siempre los gana el que llega mejor en la tabla, sino el que llega más convencido de lo que hace.
En Fútbol de Gigantes MX lo decimos claro, el verdadero clásico empieza antes del silbatazo, empieza en partidos como el de Olimpia, empieza en la manera en que el América decide afrontar sus retos inmediatos. No hay atajos, no hay excusas. Primero, Olimpia, después Chivas. Ese es el proceso. Y ese proceso, bien ejecutado, puede marcar la diferencia entre otro clásico más o un punto de quiebra en la temporada. Porque hay algo que pocas veces se dice con claridad. El Clásico Nacional no se prepara solo con emoción, se prepara con disciplina. Y en este momento el América está obligado a ser más disciplinado que nunca. No puede caer en la trampa del entorno, no puede adelantarse mentalmente a un partido que aún no llega. Cada distracción, cada exceso de confianza o cada declaración fuera de lugar termina pasando factura. Por eso, el partido ante Olimpia no es una escala incómoda en el camino, es una estación obligatoria. Es el partido que define si el América realmente está listo para competir con autoridad o si sigue siendo un equipo en construcción que depende demasiado de momentos individuales. Ahí está el verdadero examen. El cuerpo técnico lo sabe y los jugadores también. En este tipo de partidos internacionales se revela el carácter. No hay excusas de cancha, arbitraje o presión mediática. Hay fútbol, hay ritmo, hay exigencia. Y es justo en ese contexto donde el América necesita mostrarse sólido, inteligente y sobre todo confiable. Porque si algo ha castigado al América en torneos recientes es la inconsistencia. Jugar bien un partido y sufrir en el siguiente. Dominar tramos largos y luego perder el control sin explicación. Esos detalles contra Chivas suelen ser letales. Por eso el mensaje interno es claro. No basta con ganar, hay que convencer. Convencer al grupo, convencer al cuerpo técnico, convencer a la afición. El Clásico Nacional siempre es un partido aparte, sí, pero también es un espejo. Refleja virtudes y expone defectos. Y el América no quiere llegar a ese espejo sin haber corregido lo que hoy todavía genera dudas. Olimpia es la oportunidad perfecta para hacerlo sin la presión mediática extrema del clásico, pero con una exigencia deportiva real. Además, hay un punto clave que no se puede ignorar: el manejo del vestidor. Partidos como este sirven para reafirmar liderazgos, para que ciertos jugadores den un paso al frente y para que el equipo empiece a reconocerse como bloque. El clásico no se gana con 11 nombres. Se gana con una estructura que se sostiene incluso cuando las cosas se complican. Y ahí es donde América se juega más que un resultado. Se juega credibilidad. Porque si el América logra imponerse ante Olimpia con orden, intensidad y claridad de idea, llegará al clásico con algo que no siempre ha tenido en los últimos años: tranquilidad competitiva. Esa sensación de saber qué hacer en la cancha, incluso cuando el entorno aprieta. Si no, el clásico se convierte en una apuesta peligrosa, más emocional que futbolística, y en ese terreno cualquiera puede salir lastimado. Por eso, en Fútbol de Gigantes MX, insistimos, el verdadero camino al clásico se construye hoy. Se construye en cómo el América decide pararse ante Olimpia, en cómo responde a la presión y en cómo ejecuta su plan de juego. Primero está el funcionamiento, luego el resultado y finalmente el clásico. Así piensa el América, así debe pensarlo, porque cuando llegue el silbatazo inicial del partido que paraliza al país, ya no habrá margen para corregir. Todo lo que no se trabajó antes se paga después, y el América lo sabe.